Gracias por madrugar con la actividad de cirugía oncológica de la Universidad del Valle. Hoy nuestro invitado es un profesor de la universidad, el doctor José Omar Zorrilla. El profe es cirujano general de la Universidad del Valle, es cirujano gastrointestinal y endoscopia del Instituto Nacional de Cancerología y la Universidad Javeriana. El tema de hoy es un tema que al profe lo apasiona, páncreas y cirugía mínimamente invasiva. Profe, bienvenido y muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Buenos días a todas las personas que madrugaron hoy. Un saludo muy especial. Y pues vamos a hablar traté como páncreas mínimamente invasiva para tener como una visión grande sobre lo que ha sido el avance de la cirugía mínimamente invasiva en el último, digámosle más o menos en estos últimos 30 años y para esta patología en los últimos 26 años. Uy, esto porque no avanza. Allá. Antes de esto, pues la historia siempre es fundamental en todos los procesos de las sociedades. No podemos desconocer la historia porque pues eso hace parte de nosotros. Hace más de 100 años, 122 años, precisamente el doctor Hasted hace la primera reacción de un carcinoma periampular en 1898. Luego viene un cirujano alemán, el doctor Kausch, hace la primera reacción exitosa de un tumor periampular. Viene ya el doctor Whipple para el 1935, donde la hace en 2 etapas, la pancreatonectomía. Luego para el 41, el doctor Trimble la hace en una sola etapa. Y para el 78, el doctor Traverso Longmire hace la pancreatonectomía preservando el píloro. En la década del 70 había una concepción nihilista de la cirugía del páncreas, del Whipple. ¿Por qué? Porque las mortalidades eran 40%, 30%. Se consideraba el páncreas, inclusive los holandeses, que ahora son pioneros en esta cirugía, digámoslo así, decían que el páncreas solamente había que hacerlo, si se operaba era para hacerle una derivación, una doble derivación. Estamos en la década del 70. Llega el doctor Cameron, del Johns Hopkins, una persona muy importante. Ahora viendo a los amantes del fútbol que comparan a Maradona como un dios griego, debe ser por características humanas, obviamente. Yo pienso que el doctor Cameron para la cirugía pancreática es un dios, es una persona muy importante, es una persona que entendió un pensamiento grande, holístico, en la conceptualización tanto crítica como científica, donde él logra estandarizar la técnica, logra hacer grupo multidisciplinario, logra especializar, la importancia de que el cirujano aprenda a hacer una técnica, haga su curva de aprendizaje, y es así como el doctor para el 2006, en el Ala Lorsuyer, publica sus primeras 1000 pancreatonectomías. Ha llevado como 30 años, y ya en 9 años, ya para el 2015, publica 2000 Whipples hechos por el doctor Cameron. Eso es un monstruo. Mejor dicho, eso uno se queda pues fascinado frente a esta situación, y sobre todo que disminuye la mortalidad del 25% a menos del 5%. En este momento es menos del 1% del Johns Hopkins. Y en cuanto a la elaboración de todo el conocimiento que tenemos en la cirugía pancreática crítica, científica, que es lo más importante, logra hacer todos los ensayos clínicos controlados que conocemos sobre la cirugía pancreática. Entonces es muy importante, un centro de formación de talento humano. Y una cosa clave, ¿no? Allá logran, para hacer todo esto, que este hospital sea el centro de revisión, o sea, el concepto de regionalizar, y para esto tiene que haber una voluntad política. Yo me quedo sorprendido cuando hablamos con los colegas y hablamos que el cirujano tiene que saber de política. Así como analizamos la medicina basada en pruebas, también tenemos que buscar la mejor evidencia disponible, porque esto no se logra si no hay una política clara que apoye la ciencia. No podemos elegir políticos que no
les guste la ciencia, porque miren ustedes pues qué es la catástrofe. Bueno, ese es el doctor Cameron, el dios de la cirugía pancreática, digámoslo así ahora, parodiando a los amantes de fútbol con el doctor Maradona. Veo los mitos. El cirujano y el médico no está exento de mitos, no, todavía pues está sorprendido de la situación, pero yo cuando estaba joven, como el doctor Alden, me enamoré de la cirugía oncológica, incisiones grandes, colocábamos el Bud Walter, dejó cirujano, este era oncológico, a los pacientes no les dábamos comida, los dejábamos en ayuno prolongado, al hacer una disección con la mano, digo yo, con la pezuña, aumentamos el trauma, aumentamos el ilio. Y cuando estaba en el cancerológico, yo llego allá todo emocionado y resulta pues que eso allá colocábamos drenes, colocábamos, ¿cómo puedo para señalar acá? No puedo señalar, ¿sí se señala bien? Colocábamos unos alambres en estas paredes para que no se fuera a viscerar. Claro, este paciente quedaba enfermo, que había que utilizar narcóticos y quedaba como un chucho, ¿no? Chucho Jesús, pues para los creyentes, crucificado. En este momento, este señor es de apellido Rubiano, así por ahí está el profe Jaime Rubiano, nada que ver con el doctor Rubiano, obviamente. ¿Ustedes qué opinan si a este señor se le hace su cirugía bariátrica? Si pudiéramos hacerlo, el mismo grupo quirúrgico, experto, una laparotomía, el mismo grupo quirúrgico, una cirugía por laparoscopia, ¿qué creen que cómo le va con la laparotomía? Este señor pesaba como 300 kilos, una incisión sifopúbica, un panículo adiposo unos 30 centímetros. Todo eso empezamos a preguntarnos gracias al avance de la cirugía mínimamente invasiva, primero con el antirreflujo, después con la vesícula, obviamente con la colisectomía laparoscópica, luego con esta cirugía bariátrica. Muy importante el concepto que se resume en esta diapositiva. El cirujano debe tener su experiencia, haber pasado la curva de aprendizaje para el procedimiento para él se está desempeñando. Y el cirujano tiene que tener la capacidad crítica, científica, de mirar la medicina basada en pruebas, que así la traducción en español, y tener al paciente su consentimiento y explicarle. A mí llega un pacientico de 80 años y me dice, doctor, yo no me quiero que me haga gastrectomía por laparoscopia. Así el cirujano sepa hacerlo y sea experto, si el paciente le dice que no, usted no lo puede operar. Entonces hay que buscar la mejor evidencia posible que se presente en la patología que estamos desempeñándonos. Aquí cito al doctor José Félix Patiño, pues se murió este año, una gran pérdida, es venezolano, no lo digo de manera peyorativa porque pues somos hermanos, somos pueblo, no debe existir rivalidades, una persona muy importante en la cirugía colombiana y además un intelectual. Ojo, aprendámosle al doctor Patiño, ¿no? Le gustaba la música, la literatura y tenía otros gustos pues muy importantes. En uno de sus artículos del 2014, muy chévere, nos cuestiona si la cirugía puede ser basada en la evidencia, nos habla de cómo nosotros utilizamos la matemática para expresar la ciencia, pedir unos números, y donde nosotros que somos seres humanos con variables biológicas que tienen una gran campana de Gauss, pues no es fácil trasladar esto, pues no es lo mismo la física, la química, pero pues tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no? Ahora esto es que casi no veo, del 2015, una editorial hablando de la medicina basada en evidencia, sorprendente pues que todavía todo lo que, hay que saber que lo que hacemos los médicos, la mayoría de las cosas no están soportadas por un endocrino controlado, ¿no? Ese es el nuevo paradigma. Y en páncreas, en este momento es complicado hacerlos, pero es válido los estudios prospectivos, observacionales, los casos y controles donde ahí bajamos los sesgos. De hecho, ¿esto por qué no me pasa?
De hecho, en este primer encuentro internacional de cirugía mínimamente invasiva hecho en Brasil en el 2017, se expresa pues que lo que tenemos a la mano son los estudios observacionales y pues eso tiene un nivel de evidencia, ¿no? Aquí tenemos como un cuadrito donde comparamos las ventajas del estudio observacional de ensayo clínico controlado. Ese es el ideal, el ensayo clínico controlado. Ojo, el ensayo clínico controlado contesta una pregunta. Esa pregunta tiene que, al hacerla, usted tiene que calcular el número de pacientes que necesitamos para que haya significancia. Y casi todo el mundo lo que hace es que comienza después con un análisis iterino, con lo que encontró, dar teorías. Entonces, no, señores, no es así. Creo que el doctor Jaime Rubiano está en el chat. ¿Aló, aló? Sí, ahí estoy, Omar. Ahí te estoy oyendo. No, pues, doctor, quisiera hacer un paréntesis. Creo que al doctor Rubiano le agradecemos que haya sido nuestro profesor, nuestro maestro y nuestro amigo, la generación que lo tuvimos como profesor. Recuerdo con mucho cariño todos los jueves la dedicación que nos daba y se ponía bravo cuando no íbamos a sus clases de epidemiología clínica y nos enseñó a ser críticos y a mirar la ciencia de la medicina como parte fundamental del proyecto de vida del cirujano. Entonces yo quiero así darle mucho agradecimiento por eso, profesor. Bueno, ¿qué tenemos con el páncreas y la evidencia? Ahí son unos ladrillos. Cuando nos comparamos con la cirugía de cáncer para colon, para estómago, donde ya hay unos ensayos clínicos controlados, en estómago tenemos en Corea el CLAS con K1 y 2, con tumores tempranos y avanzados, pues estamos, al compararnos con ellos, todavía estamos en cimientos. Hay apenas 5 ensayos clínicos controlados, pero esta es la evidencia que hay. Lo demás son estudios observacionales. Viene un concepto muy importante en epidemiología que llama analogía epidemiológica. Este concepto grande consiste en que si nosotros hacemos cirugía mínimamente invasiva y se ha demostrado sus beneficios en el cáncer de colon, en el cáncer de estómago, al aumentar nuestra experiencia y nuestra curva de aprendizaje, al aumentar el N de pacientes, la probabilidad de que tengamos iguales resultados utilizando la misma técnica del mismo grupo de cirujanos, pues es lo esperado. Entonces, muy seguramente en pocos años vamos a tener evidencia tipo 1 para el Whipple. Bueno, ahora ya aterrizando, ¿cómo es el cáncer de páncreas? Pues una enfermedad letal, todos lo sabemos. Alrededor del 15% apenas se presenta, ojo, desde el punto de vista anatómico resecable. Concepto fundamental que tenemos que cambiar. Una cosa es que sea resecable desde el punto de vista anatómico, otro es desde el punto de vista biológico y comportamiento de la enfermedad. Sí lo es. Ese es un concepto que tenemos que mirar los que hacemos cáncer. Esta enfermedad en el 40% de los casos se presenta con enfermedad estadio 4, metástasis hepáticas, por ejemplo, o lo que llamamos hoy el borderline, donde comprometen ya sea la vena menor o mayor de 180 grados, con su deformidad en gota, o la arteria. En este momento en los Estados Unidos es la cuarta causa de muerte y se espera que en el 2030 sea la segunda. En Colombia no está dentro de las primeras 10 causas pues, de frecuencia de esta enfermedad. Bueno, vamos a aterrizar en páncreas. Ya con lo que hemos hablado, ¿qué ha sido importante en esto? Los centros de excelencia. Eso significa que no tan solo la experiencia del cirujano y haber pasado su curva, el factor cirujano es importante. Aquí necesitamos un grupo multidisciplinario. Necesitamos el oncólogo, necesitamos el radiólogo,
necesitamos el endoscopista, la nutricionista, la enfermera, el intensivista. Es todo el hospital, ¿sí? Segundo, los avances en los últimos cuarto de siglo en la cirugía mínimamente invasiva, tanto laparoscópica como robótica, ha sido extraordinario. La tecnología, el bisturí armónico, el ENSIL, eso ha sido muy bueno. Y ya habíamos hablado de la conceptualización de que los tumores son una manifestación local de una enfermedad sistémica. Y aquí en esta balanza, miren ustedes que va a ser el oncólogo. Hoy por hoy ya sabemos, a pesar de lo letal que es el cáncer de páncreas, ya sabemos el avance, por ejemplo, de los 3 medicamentos, el folfirinos, donde los resultados cuando se hace cirugía, se da adyuvancia, que ha aumentado de 11 meses a 37, a casi a más de 4 años, gracias a la oncología. E inclusive ya estamos, digámoslo, pensando como con esófago, como con recto, en el paciente resecable, ¿sí? Sabiendo que cuando operamos los pacientes, alrededor de, en algunos datos, el 50% queda R1, con enfermedad microscópica, y el 50% de los pacientes no pueden recibir tratamiento adyuvante. Ya se está planteando y muy seguramente dentro de poquito, por eso tengo aquí la balanza, el oncólogo nos va a decir, no señor, usted me va a hacer esto, usted me va a hacer aquello, y más sabiendo que la quimioterapia neoadyuvante nos va a colocar con la radioterapia el páncreas duro, que es una de las causas de morbilidad, una de las cosas porque el paciente no recibe su adyuvancia. Entonces ahí vamos, ¿no? El concepto de enfermedad sistémica de comportamiento biológico es fundamental en la toma de la decisión. Así yo sepa operar, ya no puedo tener esa concepción monocular de solamente el concepto anatómico, por lo menos en páncreas. Bien, y en las otras cosas, pues. Miren los desafíos que tenemos los que nos hemos metido en esta cirugía. Ahí está el páncreas. El páncreas es un tumor retroperitoneal, como todos sabemos, con una irrigación doble, tronco celíaco, arteria mesentérica superior, vena mesentérica. ¿Cuáles son de los problemas con esta cirugía? Los sangrados. El sangrado intraoperatorio. Recuerden que tiene un sangrado retardado que ocurre y que no hace unas manifestaciones espontáneas, sangra ahora, puede ser por el dren o con una hematemesis. No olvidar que estos pacientes hacen pseudoaneurismas de la hepática o el muñón de la gastroduodenal, y el manejo es del radiólogo. El manejo es embolizarlo, no la parotomía. Por eso la importancia del grupo multidisciplinario y los desafíos, pues la reconstrucción de estas 3 anastomosis del páncreas al yeyuno, el hepatoyeyuno y la gastroyeyuno son complejas, y desde el punto de vista de la laparoscopia, yo lo comparo como con el tango, ¿no? Los que les gusta el baile y la música, sabemos que el que baila bolero no baila tango, pero el que baila tango y lo sabe hacer, te baila el cha-cha-cha, te baila el bolero, te baila la milonga, ¿no? Bueno, en cirugía abierta, ¿cómo es la curva de aprendizaje? Este es un artículo de Lendy Anderson, del doctor Douglas Evans, también una persona muy importante en la cirugía pancreática. Son 650 pacientes con 3 grupos de cirujanos. Miren ustedes, vean. Yo no sé si yo alcanzo aquí a señalar. ¿Sí se ve la flechita? Necesita 60 whipples abiertos, 60, para empezar a disminuir tus morbilidades. Ay, jue madre, me pasó. Bueno, y ya con 300 logras menor sangrado, menor estancia hospitalaria, menor tiempo quirúrgico, menor R1, o sea, mayor R0. Óigame bien. O sea que es complejo, por eso no todos los cirujanos operan páncreas. No es mamey, no es que yo llego, entonces ya soy el que hago páncreas. Mire la dificultad. Este es un cuadrito donde pues lo que resumo es el manejo multidisciplinario, la importancia de las juntas, la importancia de seleccionar el paciente que va a cirugía.
la importancia de, muy seguramente, dar neoadyuvancia, la importancia de tener radiólogo 24 horas 7, porque las complicaciones como las pseudoneurismas no se operan, se embolizan. Si esto no se da en el centro donde estamos, no vamos a obtener las morbilidades y las mortalidades que tiene el doctor Cameron. Y eso no depende de la voluntad del cirujano, depende de una política, depende de un sistema de salud, por ejemplo. Bueno, ¿y qué pasa con la laparoscopia? Pues algunos nos hemos enamorado de esta laparoscopia. Apenas la vimos, tuvimos la oportunidad de estar creo que el profe Jaime estuvo por allá, en Ecuador. El presidente de ese momento de la Sociedad Mexicana de Laparoscopia era un doctor, también había estado Cameron en ese congreso de 60 años y había como a los 55 años empezó con su ciudad laparoscópica. Y en esto hay los que amamos esta técnica y los colegas que aprendieron a hacer cirugía abierta y no quieren volver a aprender. Ese es el miedo, ¿no? Hay que volver a aprender, hay que ser paciente, hay que ir a hacer pelvic training, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya va entrando al tema. Ya hace 26 años el doctor Garner, en 1994, hace la primera pancreatonectomía. Él se puso a ser una paciente con una pancreatitis crónica. Imagínense, esta pancreatitis crónica, pues ustedes deben de recordar que hay un proceso inflamatorio vecino alrededor de la cabeza del páncreas. Esto es de lo más complicado que hay. Obviamente el doctor dice que, mejor dicho, el doctor no recomienda la vía laparoscópica hace 26 años. Y eso fue tenaz porque pues mucha gente se desmotiva, ¿no? Si el doctor Garner es el duro de la época y dice que por ahí no es, pues mucha gente sigue como el que dice, yo voto por el que diga el doctor tal, y se van así con los ojos cerrados. El doctor Cuccieri para esa época hace la primera pancreatomía distal por laparoscopia y un italiano, Giulianotti, 10 años después, hace la parte robótica, 2003. Vale la pena notar cómo el páncreas de la cola, pues digamos lo que es más fácil desde el punto de vista técnica, no necesita reconstrucción y de manera más exponencial, digámoslo así, más rápidamente, perdón, se desarrolla el páncreas distal, comparado con el Whipple. Bueno, nosotros quedamos con el laparoscopio, pues lo que aprendimos a hacer cuando estábamos en el cancerológico de estos pacientes con cáncer de páncreas, que ya sabemos que el ATAC multicorte o la resonancia no descarta la enfermedad micrometastásica definida como por debajo de 10 milímetros, los implantes en el peritoneo. Entonces lo utilizamos para estadificar. En el paciente que no lo podemos resecar y lo llevamos a cirugía, hacemos la doble derivación por laparoscopia, bloqueo de plejo celíaco, tomamos las biopsias. Y también pues ya hay abundantes estudios retrospectivos observacionales para hacer enucleaciones, para hacer pancreatomía distal o central y para hacer Whipple. Ya lo vamos a mirar. Para el 2010, hace 10 años, este consenso de cirugía laparoscópica para cáncer tenía el páncreas pues en la olla, ¿no? Evidencia 13, no, eso no se puede hacer. ¿Cómo le ocurre? ¿Qué ha pasado en esta década? En esta década ha habido un impulso muy importante. Los centros grandes de referencia se han puesto a hacer cirugía mínimamente invasiva. Y tengo que hablar del doctor Palanivelú. El doctor Palanivelú es el Maradona de la cirugía laparoscópica y de la cirugía de páncreas por laparoscopia. Para mí, modo de verlo, este es su libro. Leer al doctor Palanivelú es apasionante, es como leer un libro de Gabriel García Márquez. El doctor te dice, yo al principio colocaba la cámara a nivel umbilical, ahora me va mejor colocándola para umbilical derecha. Bueno, te va contando y te vas emocionando cuando vas leyendo la técnica. Ojo, esto ha sido una revolución, la cirugía mínimamente invasiva en el campo nuestro, y que ha demostrado tener menores estancias hospitalarias, menores sangrados, menores transfusiones, menores complicaciones en algunos casos, ¿sí? Es igual de oncológica
el mismo número de ganglios, el mismo cantidad de R0, la misma sobrevida. Y una cosa muy importante, ¿no? No crean que porque el paciente tiene 70 años, a nadie le gustan las incisiones hifopúbicas. Desde el punto de vista cosmético, uno al viejito le dice, vea, yo aquí le coloqué la cámara y eso es importante. Y la rápida inserción en la vida laboral y cómo la calidad de vida mejora, ¿no? Todos estos conceptos quiero que los tengan presentes porque son los que les voy a mostrar en todos los estudios que de ahora en adelante observacionales van a ver tanto en la enucleación, en la parectomía distal, central y en el Whipple. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Luego les muestro los ensayos clínicos controlados. También tenemos ensayos clínicos controlados con problemas, pero ahí vamos, digamos lo que ahí vamos. Bueno, ¿cuál es nuestro paciente? ¿Cómo es? Pues no, y más el paciente de acá, pues un paciente séptima década de la vida, afumado, es diabético, está desnutrido y con esta enfermedad así que vienen desnutridos. Realmente aquí todo nos llega tarde, ¿no? Y el cáncer de páncreas en nuestro hospital nos llega muy avanzado. Es la triste realidad. ¿Cómo mejoramos esto? Pues de hace rato, pues hace como un mes, creo que el doctor Felipe presentó el protocolo ERAS Fast Track. Con esto y la cirugía mínimamente invasiva está demostrada que lo mejora. Llevamos ya desde el 2008, como 20 años. Eso ya está claro. Bueno, acá tenemos el triángulo epidemiológico. En uno de sus extremos está el paciente. Está el paciente con su enfermedad de base, con su diabetes, con sus 80 años. Está el paciente con su enfermedad estadio 3, estadio 2. El tipo de cirugía. Nosotros no vamos a hacer una cirugía menor, a quitar un órgano, una cirugía mayor. Y aquí está todo el grupo quirúrgico. Está una foto muy chévere para la historia. Está el doctor Jaime Rubiano, está el doctor Adolfo González y está el doctor Tellito, personas muy queridas para todos nosotros, ejemplos a seguir. El grupo quirúrgico es el que defiende frente a la probabilidad de los riesgos inherentes al paciente, a sus factores y a la gastrectomía o a la pacatovenectomía. El cirujano tiene que estar entrenado, haber pasado su curva de aprendizaje para hacer estos procedimientos. Y mire cómo se demostró que ahí donde se disminuye en lo posible todas las complicaciones. Bueno, cambiamos el paradigma, pues. Llegamos con cirugías grandes, incisiones grandes, a incisiones mínimas con cirugías grandes, con el menor daño posible. Eso se logra con la cirugía mínimamente invasiva. Ya lo hemos mencionado, cómo operamos, abierto, mínimamente invasivo, robótica. ¿Qué hacemos con el endoscopio? Ya lo habíamos, vamos a detallarlo, ¿no? Poco a poco. La estadificación, esto es de 2009. Vemos cómo hay que meter el laparoscopio porque así el TAC esté normal, la resonancia esté normal. Quiero decir, no hay metástasis hepáticas, no hay ganglios, no hay ascitis. Se ve anatómicamente posible. Ojo, por ejemplo, en este artículo, alrededor del 30% de pacientes con cáncer de páncreas y sobre todo si son de la cola, ojo, los pacientes aumenta como el 50% de encontrar enfermedad micrometastásica. Ese es un artículo, creo que es de Andy Anderson. Esto es pues gente muy experta, donde ha logrado disminuir con los avances también de la radiología, obviamente. No podemos tampoco decir que el TAC multicorte con el protocolo de páncreas, la resonancia nuclear magnética de forma escalonada, la endosonografía ha permitido poder seleccionar mejor los pacientes. Bueno, ¿qué hay con esto? ¿La laparoscopia está indicada? Pues claro que está indicada, ¿no? Y sobre todo, si el paciente se le va a dar neoadyuvancia, si el paciente sea anatómicamente posible, si eso está por encima de 3 centímetros, si el CA19,9 está elevado, algunos dicen por encima de 130, otros dicen por encima de 190. El paciente tiene 2 centímetros del tumor, pero ese señor está histérico, está con dolor, tiene un CA19,9 de 200, pues ese paciente
lo más probable es que está asociado con enfermedad metastásica y hay que hacer la laparoscopia diagnóstica. La laparoscopia diagnóstica no está solamente para el páncreas, para todos los tumores gastrointestinales. Ha demostrado evitar laparotomías innecesarias. Y pues en el NCCN, a los que les gusta estas guías, pues también está considerada la laparoscopia para este grupo de pacientes de estadificación. Y obviamente, ya lo habíamos mencionado, esto es un metaanálisis de la literatura del World Journal of Gastroenterology, donde si usted puede hacer también la cirugía, la doble derivación por vía laparoscópica, bienvenido es. Aquí este es un paciente que nos llega con un tumor como de 4 centímetros en la cabeza del páncreas, estamos con el laparoscopio. Miren, estos son los implantes. Miren, esta lesioncita tiene como 3 milímetros. Eso no lo ve el TAC, no lo ve la resonancia. La importancia de la laparoscopia. Vamos a las revisiones locales. Digamos lo que todas esas revisiones sistemáticas, esta es una muy completa del 2016. Son 1000 pacientes, ¿sí? Estos son las, ¿cómo es que llaman? Ya me olvidó. La descripción gráfica, se me olvidó el nombrecito técnico, el forest plot, ¿es que es? Donde todo esto se va a repetir, toda esta figurita se va a repetir de hoy en adelante. O sea, menor estancia hospitalaria, menor sangrado, menor glóbulos rojos, menor en este caso insuficiencia endocrina y exocrina. Si hay que decirlo que hay más fístulas, sobre todo cuando las lesiones están más cerquitas, menos de 2 milímetros del conducto pancreático. Se aconseja colocar un stent pancreático, por ejemplo. Tienen mayor tiempo operatorio y son de igual, pues, de oncológicas, ¿no? Sale entonces ahora en el 2020 una guía de tumor neuroendocrino y sale una guía del 2020 donde está el doctor Planivelú, donde está el doctor Hasbun, donde está el doctor King, de un consenso que se hace en la ciudad de Miami para lesiones pancreáticas por vía laparoscópica, donde estas lesiones neuroendocrinas de bajo grado o insulinomas, por ejemplo, se pueden hacer reección en nucleaciones por vía laparoscópica. Ahí vamos. ¿Qué pasa con el páncreas distal? Este es uno de los metaanálisis de estas revisiones observacionales donde demuestran todo lo que ya les había dicho, pues no lo voy a repetir. Está todo pues de esas figuritas. Este es un estudio de casos y controles, el diploma, que llama así para páncreas distal. ¿Será que es igual de oncológico operar abierto por la laparoscopia? Pues claro que es igual de oncológico. Están las sobrevidas igualitas. Y esto se repite. Este es el único ensayo criocontrolado, llama el Leopard. Es hecho por el grupo de Holanda, gente muy experta, donde el número de pacientes, son como 100 pacientes, demostraron menor estancia hospitalaria, recuperación funcional más rápido y calidad de vida. El resto de cosas es carreta. Pero ya tenemos un ensayo controlado que nos permite, ¿sí?, decir pues que por aquí es el camino. Pues antes se me olvidaba, este es el segundo ensayo clínico controlado del 2017 de pancreatomías centrales por vía robótica, 100 casos, que demuestran lo que han demostrado los estudios observacionales, ¿sí? De hecho, en el 2007, el NICE, pues, ¿qué es el NICE? Pues tenemos que hablar del Servicio de Salud Pública inglés. ¿Por qué hay que hablar del servicio de salud? Porque lo pagan los ingleses con sus impuestos y es uno de los mejores servicios de salud que existen en el mundo, donde hay un grupo de epidemiólogos que lo que hacen es estar mirando si lo que decimos los médicos es cierto o no, para evitar los costos, para ser costo efectivos. Y desde el 2007 está la guía de páncreas distal por laparoscopia en el NICE. Y obviamente en el consenso que les mencioné ahora en el 2020 de Miami, pues, ¿será que podemos hacer páncreas distal por laparoscopia? Pues claro que sí lo podemos hacer. Entonces, comenzamos con las guías que no habían en estos 26 años. Estos son los avances importantes. Yo aquí les presento pues
un casito, creo que, no sé si el doctor Javier Gutiérrez está ahí, él me ayudó a operar este casito, no sé si lo recuerda. Fue una paciente con un tumor en la cola del páncreas. Estamos con el bisturí armónico, que eso es lo mejor que hay para estas partes que tienen gran irrigación vascular, tanto venosa como arterial, para evitar el sangrado, que es lo que nos cuesta la vida. Ahí ponemos un puntico en el estómago, el punto se coloca en la pared para poder separar. Aquí no hay que hacer reconstrucciones, aquí disecamos, ponemos que la grapa, ¿sí? Las grapadoras son un gran avance en la cirugía gastrointestinal, tanto abierta como por esta vía. Ahí hemos identificado la arteria esplénica con Hemolux. Esto es una berraquera, esto no se suelta. Todo esto hay que tenerlo para tener éxito en estas cirugías. Por los sangrados, ahí viene la grapa. Bueno, no, llámale porque estamos echando mucha carreta. ¿Qué pasa con la pancreatodenectomía? Aquí está uno de nuestros pacientes, desnutrido. Está el doctor Palanivelú, que para mí, él menos mal que no escuchó al doctor Garner, ¿no? Entonces en la India tiene un centro de cirugía mínimamente invasiva. Es una persona experta en cirugía abierta, en cirugía mínimamente invasiva, en laparoscopia, y es pionero en el páncreas. Mire, este artículo se lo recomiendo, aquí está escrita la técnica, es fascinante leerlo. Son sus 75 pacientes con una mortalidad de 1.33%, una morbilidad del 26%. Y ojo, complicaciones vasculares intraoperatorias, y juega la vena porta, se desgarra la arteria gástrica izquierda. Este es el dolor de cabeza para los que hacemos páncreas, ya sea abierto o laparoscópico. Aquí tenemos al doctor Hasbun. El doctor Hasbun es un médico boliviano que está radicado en Estados Unidos del 2012, donde demuestra cómo estos pacientes necesitan menos transfusiones. Si sangran, recuerde que los sangrados intraoperatorios son causantes de morbilidades y mortalidades, menos estancia en UCI. Este estudiecito del 2013 del doctor Kim, coreano, son 100 pacientes en 3 periodos. Demuestra cómo a medida que el cirujano se enfrenta a esto, bajan sus tiempos quirúrgicos, bajan sus morbilidades, bajan sus estancias hospitalarias. Bueno, ¿y será que es oncológico? ¿Y cómo nos va con el Whipple? Con lo que estamos con estos estudios retrospectivos, observacionales, estudios de casos y controles. Pues mire, igual, la sobrevida general es igual abierto a laparoscópica, o sea, no somos inferiores a la laparotomía. El periodo libre de enfermedad es igual, o sea, yo me voy a Bogotá y yo llego, me voy en avión o me voy en burro, pero si yo llego a Bogotá, es Bogotá la que causa el problema. Si el paciente es un estadio 3, abierto o laparoscópico, la situación ya está dada para el paciente, no sé si me explico. La técnica quirúrgica laparoscópica o robótica es una técnica quirúrgica más que tenemos. ¿Sí? Bueno, aquí están todos los estudios, aquí está el doctor, digamos, en los casitos. Es la publicación de la India, 130 tumores periampulares del doctor Palanivelú. Ahí está toda su distribución. Para el 2018 en las revistas quirúrgica oncológica de Norteamérica se le hace pues una editorial, perdón, una sola revisión a la cirugía mínimamente invasiva. Aquí están todos los referentes, cantidad de personas que han publicado, el doctor Gallego, por ejemplo, en España, etcétera. No voy a entrar en esto. Y bien, todos los estudios que ustedes quieran de robótica, mezclan la laparoscopia con la robótica. Estos son 1000 pacientes, estos del 2017, el 2018, puros metaanálisis, eso es, mejor dicho, lo mismo. Estos del 2019, robótica, y estos son pues los Forest Plot, donde nos demuestra menor estancia hospitalaria, menor sangrado, menor transfusión, vía oral temprana, menores complicaciones, menores infecciones del sitio operatorio, igual sobrevida, iguales ganglios. O sea, no somos inferior a la laparotomía. Bueno, y el doctor Palanivelú, que es el pionero en esto,
hace el primer ensayo clínico controlado que salió publicado en el 2017. Es una persona experta con toda la curva de aprendizaje, como ustedes lo pudieron haber visto, 150 casos publicados. Entonces, el punto de Mario era de él, con sus 33 pacienticos en cada lado, son 60 pacientes en total, es demostrar disminución de la estancia hospitalaria, lo cual él lo logró hacer. Esto es un solo centro, pues, no es multicéntrico, pero es el primer ensayo clínico controlado, con todos sus problemas. El segundo ensayo clínico controlado es el PADULA, del doctor Pobes. Este es español, es de Barcelona. También son como 66 pacientes, demuestra menor estancia hospitalaria. Y claro, si el paciente tiene menor estancia hospitalaria, lo que quiere decir es que se complican menos fístulas biliares. Lo que pasa es que no tenemos el número suficiente para poder mirar la disminución de la morbilidad como lo quisiéramos lograr. Entonces, todos los que nos gusta esto estábamos esperando el ensayo clínico controlado del grupo holandés, el Leopard 2. No, pues multicéntrico. Estábamos, digamos, lo que nos orinábamos, pues estábamos felices. Y sale publicado en el 2019. ¿Y qué pasó? Imagínense que lo tuvieron que suspender porque empezaron a morirse los pacientes por vía laparoscópica. Adivinen por qué. Por sangrado intraoperatorio. ¿Y qué pasó? El grupo quirúrgico es experto en cirugía abierta, pero no es experto en cirugía laparoscópica. Cada uno habían hecho como 20 Whipples. Este es un resumen de los 5 ensayos clínicos controlados. Yo, digamos, lo que ya les había mencionado, entonces pues sigo para adelante. Aquí ahora en el 2019 sale Suyery, sale este artículo chino de más de 1000 pacientes y mide la curva de aprendizaje para la cirugía WIPE por laparoscopia. Necesitamos 40 casos para llegar a la cima. Morbilidades, estancias, etcétera. Seguimos. Y después de 100 casos, 100. Muy parecido a la cirugía abierta. Todos ustedes se imaginan aquí en Colombia, aquí en Cali, donde todo el mundo hace cirugía páncreas por la pancreatomía abierta, o yo no necesito también laparoscópica, necesitamos 100 casos. Eso quiere decir que si a los PT llegan 10 y son resecables, son 10 años. Entonces es muy complicada la situación. Ahí les dejo el panorama, pues. No es fácil. Bueno, aquí también el artículo menciona la importancia en el servicio de tener personas que hayan hecho esto por vía abierta, que hayan pasado su curva de aprendizaje, que también haya personas que estén dedicadas a la cirugía mínimamente invasiva, tener un volumen mínimo de cirugías al año. Bueno, entonces empezamos ya pues los consensos. Desde el 2017 sale el consenso europeo para cirugía laparoscópica. Se reafirma ahora en el 2020 en el consenso de Miami de reacciones pancreáticas en general. Y hay otro consenso internacional de solo Whipple que salió hace poquito aquí ahorita. Esos son con estos estudios observacionales, con la opinión de expertos, y esto es la medicina basada en pruebas que tenemos hasta la actualidad. Esperamos que en un futuro cercano tengamos más número de pacientes y podamos tener cifras mejores, pero por la analogía epidemiológica que les expliqué, la probabilidad de que encontremos estos resultados, pues es... Bueno, ¿será que podemos hacer WIPE por laparoscopia? Pues claro que sí. ¿Sí? En centros de volumen grande, con gente que sepa operar esto. Mire, eso está asociado a menor sangrado operatorio, a menor estancia hospitalaria. Es igual de oncológico. Hasta ahora eso es lo que hemos demostrado.
Y si es un adenocarcinoma, pues también, pues esto nos reafirma lo que yo les he dicho, que si él está muy viejito, que si es gordito, que tiene cirugía abdominal, pues claro que también, ¿no? Pero ¿qué necesita? Por lo menos 25 casos por año. Mire, entonces si tenemos fragmentado esto en la ciudad de Cali, en cada clínica hay un cirujano experto en cirugía pancreática, pues no creo, lo creo, porque para ser experto necesitamos este volumen. Entonces no creo que en la ciudad alguien tenga este volumen. Bueno, la experiencia del cirujano es importante, pues claro, él tiene que haber pasado la curva de aprendizaje y haber hecho por lo menos 50 abiertas, dicen en estos consensos. Y el equipo quirúrgico, pues obviamente ya sabemos muy bien que necesitamos los 2 cirujanos, 3 cirujanos, los mismos anestesiólogos, la misma instrumentadora, la misma niña que nos ayuda en el quirófano. Eso es fundamental, no pueden estar cambiando la instrumentadora, el anestesiólogo, los ayudantes, el grupo quirúrgico. Eso es la locura. Y las indicaciones y contraindicaciones son igualitas a las de cirugía abierta. Hay que seleccionar, trabajo multidisciplinario, juntas médicas. El secreto, ya sea que operemos por vía abierta o por vía laparoscópica, es seleccionar el paciente. Si hacemos un paciente como nos ha pasado, ictérico, con falla hepática, que tenga el INR alterado, que le ponemos vitamina K y se nos mejora, es un paciente que nos van, pero un paciente con colangitis, no vamos a tener buen resultado así lo opere Cameron. Bueno, los tipos de cirugía, ¿no? Los totales, a veces lo que hacemos es que hacemos la disección laparoscópica y nos toca hacer una laparotomía para hacer la anastomosis. Aquí tengo la cirugía robótica porque pienso yo que va a ser la respuesta para todo este grupo complejo de pacientes, y la ventaja es que si se tiene experiencia en cirugía abierta, ¿sí? Por ejemplo, el doctor Rubiano, él si se mete con esta plataforma robótica, lo va a lograr porque él va a estar sentado en una consola, él lo que va a manejar en 3D, es un aparato, él se puede parar, ir al baño, hablar con la instrumentadora, tomarse un tinto. El problema son los costos, ¿no? Pero creo que esa va a ser una de las indicaciones de la cirugía robótica, ¿no? Bueno, yo le quería, de todas maneras, ya para terminar, digámosle una experiencia que tuve muy chévere con un grupo de cirujanos laparoscopistas, el grupo del doctor Bolaño, del doctor Mejía. Para esa época el doctor Bolaño llevaba, no sé si el doctor Bolaño estará conectado, yo lo invité, unas 10.000 bypass gástricos, pudimos hacer como 300 pacientes, de ahí vino lo de la cirugía mínimamente invasiva, el doctor Zuluaga para esa época con todos los otros colegas, el doctor Ivo, el doctor Uriel, el doctor Valencia estaban haciendo su entrenamiento en Brasil, y para mí pues fue un placer que hayan escogido alguno de los pacientes para hacer pues su tesis de grado. Aquí está, esto lo llevó el doctor Zuluaga, muy amablemente me lo facilitó. Ahora yo y Mauricio lo puede comentar, lo llevó a París, los 12 casos, con todas nuestras morbilidades, mortalidades, nuestra experiencia previa en Cali. También lo presenté en el Congreso Nacional de Cirugía. Y no es cómo estoy de tiempo. ¿Cómo estamos de tiempo? Aquí tenemos pues, digámosle, un de los videos editados. Aquí entramos por el laparoscopio, miramos que no haya citis, que no haya implantes. Tenemos que mirar los mesos de los intestinos, que por ahí a veces hay implantes, el hígado. Decidimos que no está así, este era un paciente con un tumor de la papila. Aquí tenemos el separador hepático. Ahí comenzamos la disección. Este es un ligachur. Entramos en la tasqueada de los epiplones, identificamos el páncreas, cogemos el borde inferior. Esto es con el Sonicision, que esto es de Covidien.
Aquí disecamos pues la vena mesentérica superior. Aquí adelantico está la unión con la esplénica, luego viene la porta. Aquí tenemos que tener buen instrumental. Estas son unas pinzas de Carestor, fenestradas curvas, que son ergonómicas, son las menos traumáticas que existen en el mercado. Miren que vamos disecando y el neumoperitoneo nos permite también ayudar a hacer lo que llamamos la neumodisección con mucho cuidado. Ahí vamos mirando la vena. Aquí ya, digámoslo que de manera traumática, con un Penrose, cogemos el cuello del páncreas, que hemos disecado por lo menos 2 centímetros para poder la anastomosis, que a mí me gusta invaginante. Este es el coger amplio, ¿sí? Acá estamos con la vena cava, acá está el duodeno, aquí lo que hacemos es una disección lo más que podamos, donde se nos agote, para sacar el duodeno, cuarta porción. Acá ya hemos identificado unos 10 centímetros del ángulo de 3 con una recarga blanca. Ya hemos cortado, colocamos de manera retrógrada el yeyuno, lo recuperamos. Luego cogemos por el puerto umbilical y la cámara para umbilical derecha, como lo recomienda el doctor Planivelú, metemos una grapadora, seccionamos el páncreas, luego seccionamos el estómago. Hacemos lo mismo que hace, digámoslo, el doctor Cameron, de manera abierta, de manera laparoscópica. No preservamos píloro, hacemos un Whipple clásico. Luego pues cogemos el proceso uncinado, ahí estamos, perdón, con la arteria gastroduodenal, la clipamos, doble clic. Aquí estamos disecando. Aquí estamos disecando el colédoco, la vía biliar, con un hilo. Lo que hacemos es digámoslo, hacer un nudo para evitar que se nos salga tanta bilis y nos contamine el campo operatorio. Disecamos el hepático común, o sea, está por encima del cístico. Luego hacemos nuestra anastomosis. Aquí vamos por el puerto umbilical, ese es el proceso uncinado. Colocamos una recarga blanca. Aquí vamos a hacer la hepático yeyuno. No, ¿cómo estamos de tiempo, Felipe? Profe, se nos está acabando Pues, la hora. listo, entonces la recomendación final. Estamos centros de excelencia, equipos multidisciplinarios. Tenemos que, ¿ustedes qué opinan del sistema de salud? ¿El sistema de salud colombiano está bueno? Hay que dejarlo así. Para lograr hacer todas estas cosas, necesitamos cambiar este sistema de salud, para mi opinión. No, pues muchas gracias. Listo. La otra semana, el próximo domingo, está el doctor Planivelú con el doctor Nagakawa de Japón en tips de cirugías robótica y laparoscópica para Whipple. Están invitados. Doctor Zorrilla, muchas gracias, excelente charla. Ha mostrado usted toda la evidencia posible de que se puede hacer cirugía mínimamente invasiva en páncreas con los mismos resultados. Muchas gracias al doctor Arias por los datos que nos muestra en la epidemiología que nos envió. Si alguien quiere iniciar la discusión, por favor, que levante la mano o nos diga. Alden. Profe, buenos días. Bueno, yo primero, buenos días, y segundo, pues hacerle un comentario a esta charla. Pues todo el mundo sabe el apasionamiento que tengo por la misma cirugía de Omar. Y entonces quiero primero agradecerle a Omar el reconocimiento, ¿no?, a esa, digamos, vocación que siempre he tenido con la medicina basada en evidencia. Y veo, pues, y siempre lo he dicho, que Omar ha sido uno de los alumnos
que ha seguido esta tradición con fidelidad. La charla de hoy es un buen ejemplo. Ha hecho una revisión sistemática, exhaustiva, y lo mejor es que es basada en la evidencia. Pocas veces ve uno una revisión tan buena, donde claramente sus conclusiones son válidas. Es igual, nadie niega, y la analogía que él hizo y la replicabilidad que tienen estos procesos, por más que todavía no haya un experimento clínico controlado contundente, no puede uno negar que tiene ventajas. La cirugía laparoscópica es una técnica que ha vuelto más hipocrática la cirugía, menos invasiva, menos dolor, menos costos, menos incapacidad. Uno no puede negar eso. Es decir, por más que uno no esté en esa orilla de la cirugía laparoscópica, no puede negar que tiene unas ventajas grandísimas. Lo otro es que en cirugía pancreática, por más que son pocos los casos, todo se ha demostrado con experimentos clínicos controlados. Es decir, aquí no es que estamos nosotros opinando. Aquí estamos demostrando científicamente si debemos dejar drenes, si debemos dar somastatinas, si debemos hacer una anastomosia al páncreas o al estómago, si debemos tener un stent preoperatorio. Todo eso es ciencia y todo eso ha sido demostrado a través de experimentos clínicos controlados. Es decir, uno no puede estar caminando en este siglo XXI en la cirugía, pues, con opiniones, y eso claramente ha sido demostrado con esta charla. Lo otro es algunos comentarios. A ver, Omar, con un poquito de sesgo de su especialidad, dice, no, esa incisión sifopúbica. Eso no es así. Es decir, uno con el tiempo y con el expertismo llega a tener habilidades para hacer esto por incisiones pequeñas. A mí se me olvidó, porque yo hablé con Omar, pues antes de esta charla, se me olvidó. Realmente no es que quiera hacerle ahorita a decirle cosas que intencionalmente no le quise decir. Hay una conferencia del doctor Juan Manuel Sarmiento de la costo-efectividad de la cirugía abierta versus la cirugía laparoscópica. Él es un experto, él es el jefe del servicio de páncreas en Atlanta, en Emory, y él, cuando uno conversa con él y le oye su charla, uno termina, porque él no hace laparoscópica, ¿no? Él sería el otro lado, la otra orilla, donde él dice, hombre, en este momento es la cirugía laparoscópica igual a la cirugía abierta. Él dice que no, todavía no llega. Y entonces habla de los tiempos quirúrgicos a los cuales Omar no se refirió, pero hay dos cosas. Usted puede hacer casi lo mismo cuando usted es experto. Incisiones pequeñas de 10 centímetros, óigame eso, suprapúbicas, no sifopúbicas, en tiempos que uno no hace alardes, pero yo hace 15 días con el doctor Henry Rodríguez hicimos una pancreatoconectomía en 2 horas y media. Cuando uno tiene el expertismo y la ayudantía, uno es capaz de hacer estos procedimientos casi, no digo igual, pero con incisiones pequeñas, con tiempos que no son iguales porque son mejores abiertos. Y igual en otros procedimientos, creo que, yo no sé si Omar se acuerda alguna vez, pues cuando operábamos, una hemicolectomía derecha abierta por una incisión de 7, 8 centímetros, bien ayudada y en 30 minutos. Eso yo no sé si uno lo puede hacer por cirugía laparoscópica. Yo lo que quiero decir es que las falencias que se le han encontrado a la cirugía abierta no son tantas como cuando las recuerdan quienes hacen solamente cirugía laparoscópica. No son incisiones sifopúbicas, son tiempos menores, pues sí, con iguales complicaciones y todo. Entonces, era eso, no, tampoco hay que satanizar la cirugía abierta, pues porque en procedimientos tan complejos como esto, primero, y tan mórbidos, pues no hay todavía un experimento clínico controlado que le muestre a uno contundentemente. Sé que va a llegar, sé que son iguales, no tengo ninguna duda, creo en la analogía. Y eso era lo que quería decir, ¿no? Yo tengo la fortuna de haber estado con el doctor Cameron, considero igual que Omar que es un dios, alguien que hace 2000 de pancreatoconectomías con 0% de mortalidad, no puede tener otro calificativo. De modo que soy afortunado por eso, por tener alumnos como Omar,
Y no más, eso era lo que quería decirles. Muchas gracias. Okay, Uriel, ¿estás por ahí que levantaste la mano? Sí, buenos días, Alden,